Quiero que antes de que entremos en la palabra, una palabra quizás bastante conocida, es un evangelio el que vamos a compartir, es un hecho que aconteció durante el ministerio, diríamoslo así, durante el tiempo ministerial de Jesús aquí en la tierra. Pero antes de entrar en esta palabra, quiero dejar en claro algo para que sepamos lo que Dios nos quiere ministrar en esta mañana. La Biblia dice que Jesucristo habita corporalmente en la iglesia. Dicho en palabras más bíblicas, la plenitud de Cristo habita en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Sí? Esto quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que es la iglesia la que sigue la obra de Cristo. Una vez, creo que la primera vez que nos visitó el apóstol Gione, trajo una enseñanza que a mí me terminó de cerrar la idea o la doctrina de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque el apóstol lo definió así, dijo, la segunda creación de Dios es la iglesia, la primera fue Adán, que es el primer Cristo. Y cuando vino Cristo, dijo, dejo fundada sobre esta roca la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer, o sea, no van a vencerla. ¿Por qué? Porque es el mismo Cristo, que ya murió, resucitó y dejó fundado algo que se llama iglesia. Digo esto en términos claros y no religiosos, porque a veces corrientes religiosas dejan de usar el término iglesia, y yo no me voy a poner a decir si está bien o está mal, pero veo que hay muchas congregaciones que prefieren llamarse congregaciones, prefieren llamarse comunidades, células, y qué sé yo. Y da lo mismo, mire, no es para entrar y decir, entonces eso está mal. No, acá no se trata de si está mal o está bien. Se trata de tener claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos iglesia y que la iglesia está conformada por muchos miembros porque el cuerpo de Cristo es uno solo con muchos miembros. Y no va a ser como el paraguayo, este chiste no lo tengo que decir. Y el paraguayo decía, esta es mi hembra de la iglesia. Era la miembra de la iglesia. Somos todos miembros de la iglesia. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué soy yo? ¿Yo soy iglesia? Y si soy iglesia, ¿qué soy? Soy miembro del cuerpo de Cristo. Y si soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué soy? Soy iglesia. Y si soy iglesia, ¿para qué soy iglesia? Para lo mismo que vino Cristo y dejó la iglesia. ¿Y para qué vino Cristo? Para salvar al pecado. ¿Está entendiendo? La manifestación de Dios se da en la iglesia. ¿Y cómo se da? En diferentes formas. La multiforme gracia de Dios habita en la iglesia. Es decir, las diferentes formas en las que Dios se manifiesta habita en la iglesia. Entonces, de alguna manera, habiendo tratado de expresarles lo que entiendo que es una de las bases fundamentales de la doctrina, ¿sabe? Cuando los apóstoles ya estaban llegando al ocaso de sus días, podríamos decir ya habían recorrido, por decirlo de alguna manera, unos 50 años de ministerio. Se calcula que eso es lo que diferentes apóstoles en diferentes tiempos de vida desarrollaron. Hombres que arrancaron a los 20 y pico, 30 años y que de pronto desarrollaron el ministerio unos 50 años. Digo, para decir, vivieron 80, 90, 70, algunos menos. Cuando ya estaban llegando al ocaso en las últimas cartas que uno puede interpretar en las escrituras, las últimas cartas son, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, dicen que fue escrita a los estudiosos, cuando Pedro ya estaba prácticamente listo para ser sacrificado. La segunda carta a Timoteo, que la escribe Pablo,
Ya pronto, es más, Pablo es más crudo, le dice, yo estoy pronto a ser sacrificado. Sigue el ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo. Mire lo que le está diciendo al discípulo, a Timoteo. Yo ya estoy me van a cortar la cabeza, ya tengo tiempo y hora y fecha. Pero cuando están al final de estos tiempos, en uno de sus escritos, los apóstoles enseñan y dicen que volvamos a la sana doctrina. Otros dicen que volvamos al primer amor. Y yo digo, ¿por qué tenían que decir estas cosas? Porque si hay algo que Satanás, que el enemigo, que aquel que quiere que las personas se pierdan, que la obra de Cristo no se haga, aquellos que se levantan, como dice la Escritura, contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que significa levantarse contra el conocimiento de Dios? Es que personas no le conozcan. No lleguen a conocer a Dios. Y si no lo logran por el lado de llevarlos, no sé, a la brujería, por poner algo bien opuesto, lo logran por el lado de la confusión. Lo logran por el lado de plantar religiones y no conocimiento de Dios. Y esto ha sido así por siempre. Pero Dios dejó establecida una iglesia, dejó establecido un cuerpo, que es su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que se manifieste la gloria de Dios. Para que muchos acudan a salvación, encuentren en Dios revelación, libertad, sanidad. Quiero compartir una porción de la palabra en el libro de San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y creo que voy a tener que leer un poco bastante. Porque encuentro en este milagro que Jesús hace algo que deja bien claro para qué, por qué y cómo es la obra de Dios. ¿Amén? ¿Me acompañan? Libro de San Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Yo voy a leer la versión popular, Dios habla hoy, parecida a la NBI, creo que es la otra. Presencia de Dios, Señor. Oro para que tu palabra, ruego para que tu palabra, clamo para que tu palabra caiga en buena tierra, lleve fruto a 100 por uno y produzca aquello por lo cual es sembrada. Y declaro milagros, portentos y maravillas por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice el título, Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Alguien que estaba ciego de nacimiento. Al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Escuche esto. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Fíjese la pregunta de los discípulos. Oiga, tenga en cuenta esto, eran los que estaban con Jesús. Ya habían visto milagros, estaban con Jesús. Ya habían caminado. Si usted lee, digamos, el libro de San Juan, los capítulos anteriores y entiende que eso puede ser una cronología, o sea que fueron cosas que fueron sucediendo. Entonces ya habían sucedido milagros. Ya habían visto la mano de Dios los discípulos. Pero todavía había en sus cabezas algo que opera en las cabezas de casi todos, que creo que lo definen como paradigmas. No soy muy psicólogo y quizás estoy entrando en un terreno que no conozco mucho, pero entiendo que el paradigma son aquellos pensamientos que gobiernan nuestra vida. ¿Me está entendiendo? O sea, vio esos pensamientos que te dicen, no, esto no lo hagas porque te va a hacer mal, qué sé yo.
tengo una familia conocida, muy cercana a nosotros, parientes, que ellos siempre han tenido el pensamiento que comer huevo frito de noche te hace mal. Entonces varias veces han venido, a lo mejor en tiempos que hemos compartido, y te han visto comer huevo frito y dicen, no, te va a hacer mal, pero vos lo escuchás decir eso a la madre, a la hija, al otro hijo y a todos. Y no comen huevo frito de noche, porque les va a hacer mal. ¿Me está entendiendo? Eso es un paradigma. Entonces, si usted después, si la historia nos permite seguir viendo, seguramente sus nietos y sus hijos de los hijos van a tener ese pensamiento. Estos son los paradigmas. Entonces los discípulos le hacen una pregunta a Jesús en torno a los paradigmas con los cuales ellos habían crecido. No se olvide que los discípulos eran judíos. Tenían la religión judaica. Y para los judíos, si alguna persona tenía un padecimiento de muy niño o de nacimiento, era por pecado. Sabe que en nuestros días esto casi no se usa, pero recuerdo tiempos en que cuando recién me convertí y asistí a algunas iglesias, por decirlo de alguna manera, todavía muy ortodoxas, muy estructuradas, conocí a un pastor que si vos estabas enfermo, lo primero que te decía, dé vuelta el plato, entre en ayuno y quite el pecado de su corazón. El tipo se estaba muriendo de cáncer. Y el otro decía, bueno, pero seguro que algún pecado hay. Paradigmas. Paradigmas que gobiernan. Los discípulos. ¿Sabe que si usted se pone en juicioso, ¿no? Nos pongamos en jueces de los discípulos. Lo vamos a juzgar a Pedro, a Andrés, a Juan, a Esteban. Los vamos a juzgar. Lo primero que tendría que haber dicho, maestro, ¿por qué no lo sanás si vos lo podés hacer todo? Maestro, ¿por qué no mostrás tu gloria? No, le hicieron la pregunta que gobernaba sus mentes. Che, ¿y este por qué estará así? Claro, les entró la inquietud porque habían empezado a ver qué cosas sucedían y no tenían que ver con la religión oficial y con lo que ellos habían aprendido toda su vida. Lo mismo que nos pasa a veces cuando llegamos a la iglesia evangélica. Hay cosas y pensamientos que se nos empiezan a caer. Enseñanza de nuestros padres que nos gobernaron todo el tiempo y que de pronto no es que, bueno, papá, estás equivocado, no, sino que empiezan a caerse porque viene la luz de Cristo. Porque Dios se empieza a manifestar y a revelarnos cosas que nos damos cuenta que son más importantes que aquellas cosas con las que crecimos. Entonces estos hombres que estaban con Jesús le dicen, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este hombre es ciego? Pobrecito. Y Jesús da una respuesta simple, pero verdadera. Y este hombre no está ciego ni por el pecado de sus padres, ni por el pecado de él, porque si nació ciego, cuando nació, ¿qué pecado tenía? ¿Qué error cometió? Sino para que la gloria de Dios sea vista. Sino para que se manifieste el poder de Dios y entiendan y comprendan que hay un Dios que viene a romper con paradigmas y viene a manifestarse y a darnos una solución, y a darnos una vida nueva. Ahora fíjese que Jesús en ningún momento dijo, no debería de haber nacido, fue un error de mi padre. Hay cosas que van a suceder y suceden para que se vea la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Rompamos los paradigmas religiosos. De eso se trata. Entender la iglesia y lo que somos en esta mañana. ¿Para qué existe la iglesia Visión Nueva? ¿Sabe? Eso fue la respuesta que encontré el día viernes mientras orábamos aquí. Yo, en mi corazón. Para que muchos puedan ver la gloria de Dios. No vengo a decirles al barrio, ni a ustedes, ni a los que pudieron venir o a los que han venido, que no va a tener nunca más problemas en sus vidas, que la enfermedad desaparece de ustedes, pero sí vengo a decirles que cada vez que sea necesario, la iglesia manifestará su gloria, manifestará su poder. Que si algún día usted se arrimó a Jesús, Jesús cambió su vida, porque eso es la iglesia, porque eso es Dios. No la ausencia de problemas, no la razón de por qué alguien tiene o no tiene una enfermedad o un mal en su vida, sino la iglesia es la manifestación de Dios en aquellos que lo necesitan. ¿Me está entendiendo, verdad? Y vamos con el milagro. Si hay un cieguito, empiece a refregarse los ojos. Lo digo porque sé que no hay. Y mire,
si habrá paradigmas que rompe el Señor Jesús. Leo de vuelta el 3 para seguir avanzando. Jesús le contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre que Dios puede hacer. Para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Deberíamos preguntar en nuestras cabezas, ¿qué será lo que Dios puede hacer? Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo o de barro y se lo untó al ciego en los ojos. Capaz que Jesús pensaba que le había picado una avispa, ¿vio? Dicen que cuando te pica una avispa te pone barro. Y según los paradigmas de mi abuelita, el barro, para que te salga el aguijón de la avispa, no tendría que ser hecho con agua, sino con saliva. Y Jesús dice que hizo barro con su saliva. Ahora, ¿sabe que si había algo ofensivo para todas las leyes y paradigmas y pensamientos de la sociedad judía? Era que alguien te escupiera en la cara. ¿Se imagina? ¿Se imagina si esto no estuviera escrito en la Biblia? Y de pronto no fuera algo que aconteció en hechos, en cosas hechas por Jesús. Y de pronto un pastor hiciera esto, qué asqueroso. ¿Por qué no lo ungió con aceite en vez de con baba? Hace unos años atrás, vino aquí a la iglesia una persona casi ciega. Todos lo conocen. Casi ciega. Era tan grande su ceguera y severa que estaba a punto de suicidarse. Y nadie lo notó porque no lo hicimos público. Algunos se habrán enterado porque se comentó después. Entre las cosas que Dios hizo ese día fue decirle a mi esposa, anda, orá por sus ojos y ponerle saliva en los ojos. Y aquella persona recobró la vista en un sentido de vida. Porque no puedo mentir y decir, no, nunca más. Recobró la vista. De hecho, a la noche de esos días me llamó, o me escribió, no me acuerdo, y me dijo, ha acontecido algo tremendo. ¿Qué? Y yo antes no veía nada de noche, y sin darme cuenta salí afuera y fui hasta el patio al fondo y volví, y todos se quedaron mirándome porque ni siquiera la luz encendí. Y pude ver. ¿Y por qué aconteció esto? Para que se vea la gloria de Dios. Hemos escupido a muchos otros y no pasó nada. Recuerdo una prédica de Dante Gebel hace muchos años. Había un pastor muy famoso que Dios lo usaba en sanidades, Greco creo que era el apellido, el pastor Greco. Solía venir en aquellas épocas a los congresos de Cita con la Vida. Y en uno de esos congresos vino también Dante Gebel. Y este pastor Greco tenía un don de parte de Dios, que era que cuando alguien sufría de la espalda, si alguien pasaba como pasó recién el señor ese gordito a poner la ofrenda medio así, enseguida lo sentaba y le oraba y los pies estaban desparejos. Entonces cuando él le oraba, los pies se estiraban. Y usted lo veía. Y salía caminando derechito. Enderezaba espaldas. Y cuenta Dante Gebel en una de sus prédicas de hace muchos años, cuando todavía no estaba en Estados Unidos, que él vio eso y dijo, yo quiero eso, Señor. Y bueno, y se la jugó. Y en un culto hizo que pasaran todo lo que estaba en rengo y todo lo que dolía la espalda. Y los puso y los piecitos estaban desiguales, pero no se estiró ninguno. Y no pasó nada. Porque quizás no era lo que Dios tenía preparado para mostrar su gloria, pero que la iglesia está para mostrar su gloria. La iglesia está para mostrar su gloria. Para romper los paradigmas que encierran a las personas y no le permiten conocer a Jesús y reconocer a Jesús en la iglesia. Amén. Entonces dice que Jesús escupió en el suelo,
hizo con su saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y cuando regresó ya podía ver. Aleluya. Los vecinos, los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Claro, imagínese de niñito, lo habrán sentado allí porque era una sociedad en la que un ciego no tenía otra forma de subsistir que no fuese así. Y unos decían, sí, sí es él. Y otros decían, no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía, sí, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él le dijo, no lo sé. Si era ciego cuando le puso el lodo. ¿No vio para dónde se fue Jesús? Claro. Y cuando volvió ya Jesús se había ido. Fíjese todas las controversias, y esto es lo que quiero llegar a romper en nuestras vidas. No empiece a pensar en personas que no están, empiece a pensar en usted. ¿Y por qué Dios lo trajo a la iglesia? ¿Y por qué está usted sentado en una iglesia? ¿Y cuántas cosas quiere Dios que usted haga siendo iglesia? ¿Cuánta sanidad debe llevar a su casa, a su vida y a los que lo rodean y a los que pudiera alcanzar? Los que le conocían preguntaron, ¿cómo puede ser? Y algunos habrán dicho, no, ya va a ver que... Algunos más tétricos habrán dicho, es la mejoría de la muerte. Ya vuelve ese ciego. Nada, está imaginando, está inventando. Seguro que tenía un hermano gemelo y trajo el gemelo. Ahora fíjese lo que sigue. Hay algo que sí es cierto. Que lo que Jesús le dijo a sus discípulos, la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, porque fueron ellos los que lo pincharon a Jesús, Maestro, mira, ahí hay un ciego. No miren que no es día de ciego, vamos para allá que están los rengos. Yo lo sabía cargar a un amigo que en una época de su vida lo usaba Dios como evangelista. Y Dios lo usaba con un ministerio, o no sé cómo llamarlo, así como a Greco estirando pata, emplomaba muelas. Mi cuñada Cristina, la esposa del pastor Cativa, ya casi no le quedan dientes, pero la muela que le emplomó el Señor hace 30 años, con una cosa que parece platino u oro, todavía la tiene. Las demás se cayeron todas, pero esta está sana. Entonces, Dios lo usaba con esto a este pastor, a este evangelista en aquel momento. Entonces yo lo cargaba, ¿vio? Porque éramos jóvenes los dos y amigos. Y le decía, che, ¿cómo hace cuando te pasa uno? Y te dice, pastor, ore porque la vesícula, no dio mal la vesícula. Le voy a decir, abra la boca que Dios le emploma la muela y va a masticar bien y se cura la vesícula. Porque pasaban con un montón de problemas la gente para que le orara, pero la muela quedaba emplomada. No había otra cosa que hacer. Y digo, ¿y qué era esto? Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Y qué? Porque se tiene que ver la gloria de Dios y punto. Porque Dios va a sanar a quien quiere sanar, pero lo va a sanar porque se tiene que ver la gloria de Dios. Si algo acontece en tu vida es para que se vea la gloria de Dios. ¿Sabe cuando Dios la convirtió a mi esposa? Digo, le tocó, le alcanzó, le llegó con la verdad. Fue para que se viera la gloria de Dios, porque el cambio que Dios hizo en su vida, lo que empezó a verse en su vida, me convirtió a mí y salvó a mi familia. Y nos permitió ver cada vez que fue necesario un milagro de Dios. ¿Me está entendiendo? Cada vez que fue necesario saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en Cristo encontramos lo que necesitamos, la manifestación estuvo.
Porque los paradigmas solo nos llevan a vivir los pensamientos religiosos que hemos aprendido y que más cómodo nos hacen sentir. Yo pienso que esto es así. Entonces vinieron y vieron que estaba sano y ahora voy a desarrollar la parte más fea de esta palabra. Digo más fea porque muestra la miseria del hombre. Y no piense esto para decir qué malo que eran esos judíos, porque vamos a mencionar muchas veces la palabra judío y a los argentinos no nos cuesta mucho tener bronca con los judíos, pues son miserables, manejan los bancos, nos prestan plata, son el Fondo Monetario. ¿O no? ¿Ah? Pues si un judío, miserable. Tengo un patrón judío, seguro que no te paga. Y vamos a mencionar mucho a los judíos. No, mire eso. Mírese usted. Miremonos nosotros. Porque es a nosotros que nos trae el mensaje esta mañana. Es a mí, es a Miguel y a Cielo. Para que los paradigmas que manejan nuestros pensamientos, lo que yo creo que hicieron me van a hacer Entonces viene ahora la parte más miserable del hombre. Porque ya le habían preguntado y dónde fue y dónde está y quiénes son. Y los que le habían preguntado eran los que le rodeaban. Podrían haber dicho, qué bueno, ahora podés ver, qué lindo. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, eso, ¿qué? Y vos vas con un milagro terrible a tu casa y decís, mira, el Señor me sanó, no me duele más la vesícula, ya no rengueo. ¿Y cuánto te pidieron de diezmo? Me siento re bien, voy a la iglesia, no sabés lo que el pastor dijo hoy, estoy re contento. ¿Y cuánto pusiste? Seguro que ya te van a dar con un hacha. Y es verdad, pido perdón, a veces los hombres de Dios tomamos el atajo religioso y nos equivocamos. Y a veces producimos más daño que bien. Quiero decir inconscientemente solo para salvar mi conciencia. En realidad, porque no estamos mirando lo que Dios quiere hacer. En realidad, porque estamos juzgando el resultado religioso que esperamos se dé cuando esto y esto y esto acontezca. No sé cuántos chicos habrá que salvar en este barrio, pero Dios todavía no dijo que no. Dijo que hay que salvar. El día que Dios diga que aquí no hay que salvar a más nadie, quédese tranquilo, que ese día el Señor nos llevará a otro lado. Dios no lo dijo todavía. Dios no dijo que si somos muchos, somos pocos. Dios estableció una iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está para traer luz mientras el día está todavía alumbrando. Ese es el propósito de Jesús, por lo tanto, el propósito nuestro. Y vamos a leer nuestras propias miserias en estos pobres judíos. Amén. Y el título que sigue, porque se ve que el que escribió esta Biblia le gustaba ponerle título, dice: los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. ¿Usted se imagina si nos ponemos a interrogar? Y bien, versos 13 y 14. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido sanado. Perdón, ¿quiénes lo llevaron? Los amigos, las personas. No eran los fariseos. Aquellos que podrían haber estado contentos. Pero tenían tantos temores religiosos en sus cabezas de que algo pudiera ser malo de todo lo bueno que estaban viendo. Porque, ¿y quién lo hizo? ¿Y fue el sacerdote Caifás? ¿Fue el sumo sacerdote Ananías? ¿Quién fue? ¿Quién te habló de Dios? ¿Sabe una persona que asistía a esta iglesia que cuando decidió venir a la iglesia estaba con otro pastor y le dijo, voy a irme a tal y tal lado? Y aquel pastor, el cual conozco, y no estoy muy contento de conocerle porque no es alguna persona que a mí me siente bien,
le dijo, ¿estás segura? Mira bien, tené cuidado. Porque esas corrientes por ahí, ¿me está entendiendo? Los que estaban con él los llevaron ante los fariseos para que sean aquellos religiosos los que dijeran si estaba bien. ¿Por qué? Porque había sido hecho el día sábado. Saben, en nuestros días tenemos una corriente muy, muy fuerte y que ha crecido en el último siglo, en los últimos tiempos, a la par de la iglesia evangélica, que es la iglesia adventista. ¿Se han sentido nombrar a los adventistas? Son nuestros primos hermanos en Cristo. Y los adventistas, una de las características principales que tienen es que ellos hacen el día sábado. Allá donde tengo mi casa, ahí en el campo, la única radio que encuentro es una radio adventista, porque está cerca una comunidad adventista ahí en la zona de Los Molinos. Entonces tiene una radio que abarca toda esa zona. Y la ponemos porque tiene himnos, cánticos, por ahí una Cristel de Clario, y es mejor que escuchar otras cosas. Entonces la ponemos. Y el viernes pasado, no el otro, estábamos con la radio y todo el tiempo, cada 5 minutos que podían hablar algunos de los que estaban en la radio, decía, porque es el día de la preparación. Y yo no entendía por qué decían eso. Después me pongo a pensar, claro, era viernes. El día viernes es el día de la preparación del sábado, porque el sábado es el día sagrado del Señor. Y no podés hacer nada, guardan el sábado. Tengo un amigo conocido, cliente, que es adventista. Y un día hablando, sí, nosotros oramos y yo justo estaba pasando situaciones de salud con mi esposa y él se enteró. Dice, mirá, no somos iguales, pero también podemos orar. Y después que me dijo todo lo bueno que iba a hacer, me dijo, ¿pero vos guardás el sábado? No, le digo, tenemos culto los domingos. No, tenés que guardar el sábado, porque si no es pecado. Así como la Biblia dice que no podés matar, ni esto, ni esto. Le digo, pero está bien, tenés razón, guardamos el sábado. No pasaron 10 minutos y dijo 3 malas palabras. Yo también las digo, no voy a juzgar por eso. Le dije, che, ¿y eso también nos dice la Biblia que tenemos que guardar nuestra boca? Solo para ilustrarlo, le digo. Entonces, aquellos que habían visto sanar al ciego, Jesús rompió todos los paradigmas. Primero le dijo, no está ciego porque los padres o no, es para que se vea la gloria de Dios. Después le escupió la cara porque hizo barro y le puso barro en la cara. Y lo mandó a lavarse. Y encima de todo, lo hizo el día sábado. ¿Sabe que este fue uno de los milagros por los que los judíos lograron crucificar a Cristo? Porque fue una de las causas judicialmente religiosas con la que llevaron a Cristo a la cruz. Para que sepa lo que la Biblia dice. Entonces empieza, el día que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado, pero por eso llevaron entre los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver, y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Fácil para contestar el tipo, ¿no? Se ve que ya no tenía muchas ganas de hablar mucho. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Ese pastor no es de Dios, porque no usa corbata ni saco. Ese pastor no es de Dios porque no hace tal cosa o tal otra. Paradigmas que nos impiden ver lo que Dios quiere hacer o puede hacer. Pero otros decían, ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos y volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Y él les contestó, yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este tu hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él.
ya que es mayor de edad, y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por esto dijeron sus padres, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. ¿Nunca le dijeron esto? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó, ¿si es pecador? No lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora no. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Y les contestó, ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese hombre no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, qué cosa tan raras. Ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que le adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir que nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces, tú que naciste lleno de pecados, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Cuando comenzamos la iglesia, lo primero que le preguntaban a alguien que podía arrimarse cerca de la iglesia, no digo asistir muchos domingos, ¿qué cobertura tiene tu pastor? ¿De dónde salió pastor ese? Y esto que cuento que me pasó a mí en persona, les ha pasado a muchos. Porque los paradigmas religiosos nos llevan a medir, nos llevan a juzgar, nos llevan a sacar un montón de conclusiones que nos impiden ver lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que te trajo a la iglesia? ¿Cuál fue el primer milagro que Dios hizo en tu vida? Si sigo leyendo, vamos a encontrar que Jesús después, al saber que habían expulsado a este hombre de la sinagoga y que lo habían tratado tan mal, se le apareció, se fue a verlo y le dijo, ¿tú sabes quién soy? Y él le dijo, no, no sé, yo soy el que soy. En definitiva le dijo, yo soy el que te di la vista, y este hombre enseguida se postró y le adoró. ¿Sabe lo que mucho le molestó a estos judíos religiosos, a estas personas religiosas? Que este hombre le dijera a ellos que el que había hecho esto seguramente era un profeta. ¿Y sabe lo que significa la palabra profeta? Alguien que es enviado y trae lo que Dios tiene. Y no es solamente el título honorífico de alguien que hizo una carrera espiritual y religiosa en una institución. El profeta es aquel que tiene la palabra de Dios y la puede dar en tiempo justo, conforme Dios lo quiere. Es aquel que tiene la capacidad de ir a un enfermo en un hospital, tomarle la mano y decirle, Dios te sana, Dios te libra y le hace arrepentirse de sus pecados. Y quizás aquella persona parte con el Señor y se va al cielo, o quizás es sanada y restablecido en la tierra para manifestar su gloria. Y esto les irritó a los religiosos. Esto no les gustó a los que querían solo religión. Presencia de Dios. Creo que es un tiempo en que la iglesia de Jesucristo, podríamos cambiar el nombre, no le ponemos iglesia de Jesucristo, de los santos de este tiempo. En que la iglesia, visión nueva, lo que somos nosotros, volvamos a manifestar su gloria.
volvamos a hacerle saber a la sociedad que nos rodea que hay un Dios que tiene un milagro preparado para cada uno. Y que volvamos a reconocer en la iglesia nosotros, yo, usted, que es el cuerpo de Cristo. Y que es la iglesia la que te sana. Que es la iglesia la que te limpia, la que te abre los ojos, la que te deja ver lo que Dios tiene para tu vida. Para que se caigan todos esos pensamientos que lo único que hacen es estorbar e impedir que veamos a Dios. Que escuchemos la palabra profética. Y no porque lo diga el profeta, la profeta o la palabra que direcciona, que sana. Para que volvamos a ver el milagro que Dios está dispuesto a hacer en nuestras vidas. ¿Saben por qué no ocurren más milagros? Porque no vemos a Jesús. ¿Saben por qué a veces venimos a la iglesia y nos vamos como vinimos? Y no hablo por ustedes, hablo en nosotros. Porque no vemos a Jesús en la iglesia. Porque no es tan importante. Porque yo ya tengo. ¿Y sabe qué acontece? No acontecen los milagros. ¿Y qué milagro no acontece, pastor? ¿No te sanás? Y no hablo de la sanidad para no tener más una enfermedad. ¿No te sanás? No miras el futuro como Dios lo mira. Te conformás con lo que ves. No cambias realidades. Porque cuando alguien es ciego no puede cambiar realidades. Cuando empieza a ver dice, mirá lo que hay allá. Mira ese auto nuevo, ¿lo podré pagar? Comienza a ver lo que Dios le puede mostrar. ¿Me está entendiendo? ¿Es la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Podemos encontrar el milagro hoy en la iglesia? ¿Podemos encontrar lo que Dios tiene para nosotros hoy? ¿Podemos cambiar la óptica de la vida y dejar de movernos solo en paradigmas aprendidos en la honorable iglesia evangélica? Para empezar a movernos en lo que Dios quiere e incomodarnos a veces en la comodidad de una vida simplemente religiosa, donde me justifico yo mismo delante de Dios porque no soy capaz de ver la justificación de Cristo primero en mi vida. Porque yo soy bueno y yo oro a Dios y algunos más atrevidos porque yo me llevo de 10 con el barba. Porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y si Dios lo sabe, ¿por qué no lo manifestas? Y si Dios lo sabe, ¿por qué no está en primer lugar? Y si Dios lo sabe, ¿por qué la amargura gobierna tu vida? ¿Por qué la desesperanza gobierna el futuro tuyo y de tus hijos? ¿Por qué un simple resfrío o un terrible cáncer gobiernan tu vida y no sos capaz de mirar a Cristo? ¿Por qué? El pasado todavía es más importante que el futuro por venir. La respuesta a todo eso es muy simple. Miremos a Jesús. Miremos la iglesia. Miremos lo que Dios puede hacer. Y cuando miremos la iglesia, sepamos que nos miramos. Porque la iglesia no es el pastor, ni la pastora, ni los cantantes. La iglesia somos. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo tengo que manifestar su gloria. Yo tengo que hacer barro en el suelo y sanar a aquel que lo necesita. Yo soy Cristo, porque Él lo estableció así. Sé que es un tiempo de milagros, y digo milagro. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y acaso a mí me va a dejar doler la espalda? Milagros. Y no, pero me sigue doliendo. Milagros. ¿Entiendes? ¿Dios te quiere usar? ¿O solamente querés salir campeón de los chicos?
Dios te quiere usar. Dios nos constituyó, y con esto cierro, lo compartimos el día viernes mientras orábamos aquí. Enseñando el apóstol Pablo a los efesios, les termina diciendo, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, y menciona los 5 ministerios, pero entiendo en el espíritu esa palabra que está mencionando toda la gracia y la sobreabundancia de Dios para con los hombres, para edificar la iglesia y los santos. Dios te constituyó hijo o hija de Dios. Dios lo hizo. Dios hizo el primer milagro en tu vida para que tú abras los ojos y veas a Dios. Dios te sacó de la angustia. Dios te sacó de la enfermedad. Dios sanó tu cuerpo. Dios sanó tu familia. Dios hizo lo que había que hacer y va a seguir haciéndolo. Pero me equivoqué y va a seguir haciéndolo. Pero dejé y va a seguir haciéndolo. A pesar de los pensamientos de algún pastor que pudiera ser yo, o de alguna persona que aparentemente es muy espiritual, a pesar de tus propios pensamientos, Dios va a seguir haciéndolo, porque Él te llamó, Él te constituyó iglesia, Él te dio el ministerio. ¿Y cuál es mi ministerio, pastor? Dios lo hizo, Dios lo hace. Solo tenés que verlo a Él. Yo no sé lo que Dios me llamó, porque yo voy a limpiar la iglesia y no siento nada. El día viernes veía cómo limpiaban la iglesia. Les digo a los que limpiaron el miércoles que los embromaron, ¿eh? En broma. Y hubo algo muy tonto que vi. Muy tonto. Estaba sentado allá. ¿Qué hay de ministerio en eso? Ministerio apostólico del plumero. ¿Saben que por muchos años ese parlante estuvo sucio? Y que yo sentado ahí lo vi. Nunca tuve la capacidad de limpiarlo porque lo veía. Cada domingo decía, no podemos tener ese parlante sucio. Se negaba de mí mismo. Que si hacemos algo para Dios, Dios hace un milagro. ¿No siente mi voz como sale de clarita? No hay tierra que le estorbe. ¿A cuántos habrá que pasarle el plumero? Limpiarlos. ¿A cuántos habrá que alcanzar? Porque no tienen esperanza. Porque no tienen un futuro mejor. Y no es que el futuro que tiene sea tan malo, ni tampoco estoy hablando de que únicamente los futuros están en la universidad. A veces después reflexiono y digo, por ahí van a pensar que creo que únicamente la universidad da personas correctas. No, yo soy un hombre soy mecánico. No fui a la universidad a aprender mecánica. Me lo enseñó un martillo y un cortafierro. Cuidado con su auto cuando lo lleve. Estoy diciendo mejores personas. Un futuro lindo. Donde no simplemente sea trabajar, no simplemente sea vestirse. Algo distinto. Algo que te permite ver, porque cuando estás ciego no lo ves. Empecemos a mirar a ese Cristo que puede manifestarse en la sociedad, en nosotros. Empecemos a ver la iglesia y el milagro que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que tiene Dios hoy para tu vida? ¿Saben? Me gustaría saltar de este altar y ponerle la mano a cada uno y revelarle lo que Dios tiene para su vida. No me lo ha dicho el Señor, si no lo haría. Me lo imaginé toda la mañana. Dije, no está la Marisa, así que voy yo a voltearlos a todos. No es mi ministerio. Sé que Dios va a hacer algo bueno. Sé que Dios los va a sanar.
sé que Dios les va a dar un mejor futuro. Esos niñitos que están en la aulita tienen que multiplicarse por cientos, porque tiene que haber un mejor futuro. No simplemente correr una pelotita. Eso sirve para que crezcan sanos. Y voy a aclarar esto. Si sus hijos pueden ir a una escuela de deporte que usted vea que medianamente sana, que no le van a enseñar malas palabras nomás, mándelo, porque es bueno el deporte, es bueno que corran, que crezcan fuertes, sanos, pulmones limpios. ¿Me entiende? Eso es bueno, no tiene nada que ver. Pero ¿no habrá algo más? ¿No habrá algo más para darles? ¿No tendremos un abrazo de Dios para darles? ¿No tendremos una unción para darles? ¿Para dejarles? ¿No tendremos una capacidad de abrirle los ojos espirituales a nuestros hijos? Y digo a nuestros hijos, para que puedan ver todo lo que Dios puede hacer con ellos. ¿Habrá algo más? ¿Saben? Con esto sí termino. El Evangelio dignifica al hombre, porque vino para salvarlo. Porque es una buena noticia, eso significa Evangelio. Y una buena noticia nunca es que vos te vas a ir al infierno. Una buena noticia es que te vas a ir al cielo, que tenés salvación, que hay algo mejor para tu vida. Y esto no es una profecía de cierre de mensaje para que todos se vayan contentos, es una verdad de Dios. Es una verdad de Dios. Queridos míos, Dios los llamó. Queridos míos, Dios les hizo un milagro a cada uno. Y lo va a seguir haciendo. Vuelvan a mirar a Dios. Dejen de ser ciegos. Volvamos a ver todo lo que Dios puede hacer con nuestra vida. A pesar de todos los fariseos, de todos los judíos, pobres los judíos. A pesar de todos los demonios que se puedan poner. Hay algo bueno que Dios quiere hacer con nosotros. Hay algo bueno que Dios va a hacer siempre con la iglesia. Y se llama milagro. Y se llama salvación. Y se llama vida eterna. Si se anima a cerrar sus ojos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre por un minuto. Si usted quiere ponerle un nombre a su milagro, a su ceguera, si usted quiere poner enfrente de eso una situación, sé que muchos aquí tienen que poner delante de Dios su ministerio, su llamado, porque Dios les ha llamado con un propósito que es más que eterno, porque es ya, es ahora. Así como Dios constituyó profetas para tiempos determinados, como Jeremías, como Isaías, como Daniel. Daniel escribe en su libro: en el día tal, del reinado de tal, a la hora tal, estaba yo en tal lado. Dios te ha constituido para el 2023 y vas a llegar hasta el 33 y el 43. Y vas a llegar hasta el mes X también, hasta la fecha X también. Dios nos constituyó en este tiempo, a usted, a mí, a nosotros, con una responsabilidad. Y debemos caminar como dignos, decía el apóstol Pablo, de la profesión, del llamado que Dios nos ha dado. Debemos ser dignos de eso y para ello necesitamos mirar a Jesús, mirar a la iglesia, saber que como iglesia usted y yo somos parte del milagro de Dios para este tiempo, para nuestra vida, para nuestra familia, para la esperanza que necesitamos que brote por nuestros ojos, oídos, manos. Oh, aleluya. Sana, Dios. Sana los corazones. Sana nuestras mentes. Cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Quita los paradigmas que nos gobiernan inconscientemente. Paradigmas del pasado, paradigmas de abuelos, de madres, de hijos, paradigmas sociales, políticos y los más peligrosos, paradigmas religiosos que nos impiden ver a Jesús, que nos impiden ver el milagro, que nos frenan la mano para imponérsela a un enfermo y declarar en el nombre de Jesús que va a levantarse.
que nos frenan el pensamiento para alcanzar cosas hermosas, maravillosas en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mis hijos, en la sociedad que me rodea. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, invoco la palabra que Jesús dejó establecida, que no nos dejaría solo, que enviabas al Espíritu Santo, es decir, al que hoy tiene que operar, eres tú, Espíritu Santo, el que tiene que hacer el milagro en los corazones, el que tiene que poner la sed de justicia, aleluya, el hambre de unción, de gracia, de favor de Dios, presencia de Dios. Sana, 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 sana. ¿Quién te dijo que tú eres profeta, o eres apóstol, o eres pastor? La Biblia dice que Dios los constituyó. A pesar de mi pensamiento o el de muchos, Dios los constituyó. Tú eres un siervo y una sierva de Dios. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, solo por gracia, solo por fe, ejecutando una obra maravillosa que se llama iglesia. Aleluya. Bendigo este tiempo, Señor. Bendigo nuestras vidas con la autoridad que tú le has dado, no a un pastor que tiene 1000 defectos y muchas otras tantas necesidades, sino con la autoridad que tú le has dado a la iglesia, a los que aquí estamos, a todos nosotros, unos al lado del otro. Levántate, mujer, y resplandece, porque ha venido ya tu luz y la gloria de Jehová ha aparecido sobre ti. Levántate y resplandece. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces una obra mucho más hermosa y perfecta de lo que podamos imaginar. Gracias.